Ser podcast. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hoy por hoy magazine. Siempre rondando al sol, como le ronda el reloj a las horas. Volemos sin ton ni son. Ya nada es eterno si las alas se queman. Ser podcast. Esta mañana estamos haciendo el programa en territorio Ribera, coincidiendo con el final de la vendimia. Tenía unas ganas de que llegara esta segunda parte del programa que ni se lo explico a ustedes. Vamos a divertirnos y vamos a reírnos un rato y vamos a aprender mucho, que yo creo que ya sabemos un poco, pero vamos a aprender todavía un poquitín más sobre vinos. Hoy estamos en la Casa de Cultura de Aranda de Duero, en la Plaza del Trigo. Es la plaza más popular del indie español, porque el Sonorama Ribera levanta aquí todos los años un escenario para músicos emergentes, y como en esta zona, además de buen vino y de buena música, hay buena cocina. Bueno, pues hemos apuntado a la expedición Ainhoa Aguirregoitia. Ya saben que ella, en contra de la frase hecha, siempre está dispuesta a jugar con la comida, y esta mañana ha ido a dar una vuelta por Aranda para ver si encuentra algo rico, y ella está con Pascual Donate. Pascua, Ainhoa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos, el hambre con las ganas de comer, nos hemos juntado. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pues mira, te cuento yo, como me dejo arrastrar, entonces de repente Ainhoa me dice, oye, que tengo que hacer unos recados. Entonces después de encargar unas morcillas, dice, me apetece, quiero comer vino. Digo, hombre, Ainhoa, será beber vino. Dice, comer no. vino. Dice, quiero comer vino, quiero comer el espíritu de Ribera. Digo, bueno, pues tú verás, a ver. Entonces ha puesto en marcha su superpoder, su olfato, y ha empezado a olfatear aquí las calles y haciendo eses por la calle Isilla. Dice, claro, es que quien nos viera esta mañana, tal cual. Bueno, es que tiene un olfato de sabueso total. Que hemos acabado en una pastelería, en Pastelería Tudanca, que es un negocio centenario, es un clásico de Aranda, todo el mundo lo conoce aquí. Y dice, aquí seguro que tienen cosas con vino, y efectivamente ha acertado Ainhoa. De hecho, está mirando aquí un de vino. Postre, A ver, Ainhoa, dulce, ¿qué has encontrado Mira, con vino? He encontrado una cosa preciosa que además no imaginaba que fuese tan bonita, porque había oído hablar de ella pero nunca la había visto. Es un pan dulce con forma de racimo de uva, porque se hace con una especie de brioche relleno Sí. con uvas tempranillo y piñones. Además luego pincelan para que brille, y es una especie de racimo de uva pero con textura de pan y con ese sabor a pan dulce. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso. Lo primero que encontré fue la carnicería, y ya después me vine directa aquí. Y aquí nos está atendiendo Hugo, que yo estaba pensando, Hugo, que claro, alguno ha intentado tomárselo esto en Nochevieja, para las uvas. Es que son 12 uvas con su bizcocho. Esto no entra, ¿no? Buenos días, son 12 uvas perfectas, como ves, es un poquito más contundente de lo que estamos acostumbrados para Nochevieja, pero se puede prestar a ello. No, yo de la tercera no paso. ¿Qué decís? No, Ángels, no, esto no te lo puedes, la gente se muere. Pero decíais, Ainhoa, hola Hugo, ¿qué tal? Decíais, Ainhoa, que es pan, o sea, no es como brioche, o sea, no es dulce del todo. Es un tipo de pan brioche, pero le han bajado la proporción de azúcar porque no está muy dulce, y entonces compensa muy bien con esa parte dulce, con sabor a uva y a vino que hay en el interior. Entonces es un dulce que a ti, por ejemplo, te gustaría, porque está compensado. Vale. Está bastante equilibrado. Porque, Hugo, ¿qué presencia tiene la uva y tiene el vino en lo que tú haces? Estamos en la Ribera de Duero, es territorio de vino, territorio de uva tempranillo, y hay un producto que desde hace muchas décadas la gente nos lo comentaba, que lo comían para merendar, que era este torto de uva, más basado en pan, y lo que hicimos en Tudanca, que siempre queremos estar en lo tradicional, en este caso en el vino, y darle una vuelta hacia lo que somos pasteleros, le dimos una vuelta a la masa haciendo, como bien dice, una masa más tipo brioche, rellenándolo con uva tempranillo y piñón castellano, para darle también un contraste al sabor. Y hemos conseguido este producto que tiene forma de racimo de uva, tiene 12 trozos perfectos con forma de las uvas, y conservamos este producto tradicional, pero dándole una vuelta hacia la pastelería. Además, lo del piñón castellano es importante, porque estamos muy acostumbrados últimamente, nos machacan muchísimo con los piñones orientales, chinos, y no tiene absolutamente nada que ver ni en sabor ni en forma. Ni en forma, que es más pequeño, no tiene la misma forma, y sobre todo se trabaja diferente. Cuando lo quieres trabajar, lo quieres meter en una masa, no se trabaja igual, no queda bien la masa, y el sabor, por supuesto, no es el mismo. No
nos responde igual. ¿Estas uvas llevan pepita o no? Están limpias y por eso lleva su trabajo, dejarlas presentables para este producto, y es un producto que por supuesto es estacional porque esta uva ya está recogida, Sí. Entonces hay que aprovechar ahora para hacerse con él. Claro, es un producto de temporada, no se puede consumir durante todo el año. Entonces. Exacto, podemos igual cambiar un poco el interior, pero el que estamos aquí presenciando delante y que vais a probar hoy es de esta temporada. Ya hay lo probé ayer, ¿eh? ¿Hay alguna, doy fe que lo probó ayer Ainhoa, ¿hay alguna otra pasta que también lleve vino? No uva directamente, Sí. pero sí vino. Eso es, va a ser un año yo creo, pensamos, ya que como he dicho estamos en territorio de vino, sacar una pasta, todos creemos que la pasta de mantequilla es la que más nos gusta, la que más gusta al público, y quisimos darle una vuelta hacia el vino también, y a la receta le hemos añadido un porcentaje de vino no muy alto, ¿vale? Para que lo pueda comer todo el mundo, y es una pasta que hacemos también con forma de racimo de uva y que lleva un poquito de vino, que te deja ese sabor, ese regusto al final, te vas a ver a mantequilla, pero deja ese regusto al final de pasta de vino, que es lo que creemos que se merece esta zona de la Ribera. Esos matices más tostados, ¿no? Como especia cálida, como digo yo, tipo canela y todo esto. Puede confundirse un poquito con la canela, pero Sí. al final es vino. Sí. ¿Tú Pues quieres no. que yo te lleve, Ángels? Yo quiero que me lleves y quiero que no te quedes a vivir allí porque te estoy viendo. Quiero que luego vuelvas para hacer tu sección aquí con el público que nos Sí. acompaña desde primerísima hora. ¿De qué vas a hablar? ¿De vino? A mí es que Aranda es una de las ciudades que más me gusta de España. ¿Tú sabías eso? No. Yo cuando me dijiste que venía a Aranda me hizo especial ilusión, más que cualquier otro sitio. Te lo digo de verdad. A mí me encanta. ¿No estás en modo pelota? ¿Qué pelota de qué? No, Nunca lo no. he hecho. Por Nunca si lo he acaso. hecho, es verdad. Y me habéis llevado a mi provincia y no lo. ¿Ves? ¿Ves? Sí, estás en modo pelota. Ahora me están esperando. A mí también me gusta Aranda mucho, ¿eh? Pero ¿vas a explicarnos cómo utilizar el vino en cocina o así? ¿O cómo? Vamos a explicar cómo se come el vino, vamos a probar todos estos dulces de la región y vamos a disfrutar y a pasar un buen rato. Pues A emborracharnos un poquito. Hugo, yo te doy las gracias por haber estado con nosotros y a Pascu y a Ainhoa les digo que se vuelvan. Vamos Vale. para allá con el carro de la compra. Venga, hasta ahora, Venga, Ángels. traer provisiones. Un beso. Hombre, Hasta un beso. ahora. Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera de Duero. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú eres goloso? Sí, ¿Conoces todo esto de lo que nos estaban hablando? ¿Todas estas pastas? bastante. Tú sabes que mi padre era del Priorato No y sabía. yo merendaba pan, vino y azúcar muchas veces. Cosa Eso- que ahora está prohibido, Sí. aunque los niños coman eso. Pero eso es exquisito, sí. O sea, a ti también te lo Hombre, daban de claro. pequeño. Sí, y lo tomo de vez en cuando. ¿Y lo tomas todavía de vez en Sí, cuando? de postre. Cuando tenemos comida de confianza, lo llamamos postre de la casa. Pan así un poco asentado. Pan sentado, un poquito de vino, a ser posible carete mejor que el tinto. A mí me gusta más el carete ¿Ah, sí? River. Con ese y luego azúcar. Lo que pasa es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es frenarnos un poco porque quizá ya me entiendes. Ya, bueno, pues voy a hacer una pausa para entenderlo mejor todavía. Hacemos una pausa, que tenemos publicidad y a la vuelta vamos a hablar de cómo ha ido este año la vendimia. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. You left for work early this morning, so I went hunting for a wall to climb, and I crowned myself the king of sex. Hoy es un viernes de libros, de música, de cocina y de vino. Aquí en Hoy por Hoy, que estamos en territorio Ribera, ¿qué más se puede pedir? Buena compañía. Y tengo buena y mucha. Además, que están aquí desde muy prontito, porque son muchos los oyentes que se han acercado a ver cómo hacemos la radio desde la Casa de Cultura de Aranda de Duero. Sigue junto a mí Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Enrique, ¿cómo ha ido la vendimia este año? Bueno, pues la verdad que bien, ¿no? Ha sido una campaña donde en cantidad ha sido de las quinta o sexta más grande de la historia de Ribera del Duero, y lo importante que aquí es la calidad es impresionante, es una sanidad en términos generales fantástica. O sea, yo creo que no ha entrado una uva tocada a las bodegas, impresionante. Ni una, ¿eh? Ni una. Nada, Me atrevo a decir. ni un grano. No, Nada. fantástico. ¿Ha terminado ya la campaña? No, pero prácticamente, sí. Está dando los últimos coletazos, queda muy poquito y ya está. Pues todavía no ha terminado, porque es que la vendimia hoy se prolonga muchísimo porque hay muchas cosas que se hacen, vinos diferentes dentro de la bodega, formas diferentes, entonces empieza muy pronto y termina muy tarde. Pero bueno, el grueso... Pero termina más tarde porque hay algunas uvas que hay que recogerlas como más tarde, en función del vino que Sí, sea. la gente se suele esperar normalmente a que la uva tenga su punto para poder entrar en la bodega. No es como antes, hace unos cuantos años que se coge de una forma seguida. Ahora ya la uva se la espera a que llegue su punto para entrar en la bodega. ¿Y es normal que 17 de octubre la vendimia esté terminada ya? O sea, si tú te acuerdas de unos años sí, atrás, sí. ¿qué pasaba un 17 de octubre? Pues igual empezando.
lo digo prácticamente, ¿no? O sea, empezando, entonces las fechas del Pilar eran las fechas más o menos prácticamente las que donde se solía recurrir, el Puente del Pilar. Y ahora, pero yo he conocido, por ejemplo, me viene a la memoria ahora mismo, en el año 93, que creo que empezamos el 20 de octubre a vendimiar. 20 de octubre. El 20 de octubre a vendimiar. El año 93. Lo cual quiero decir que esto no es normal, es decir, que lógicamente 17 de octubre y estamos prácticamente con la campaña terminada, pues no es normal, o no es normal. El cambio climático que está afectando a esto, esta expresión de no es normal, y esto es consecuencia del cambio climático, evidentemente, ¿está cambiando también la uva y por lo tanto el vino? Bueno, lógicamente, si decimos que el vino es un producto que nace de la tierra y del clima, evidentemente, pues todo cambio, pues lógicamente le tiene que afectar de una forma u otra. Nosotros aquí en Ribera del Duero, de momento, el cambio climático que estamos viviendo, hasta el momento, si no se agrava más, eso ya no sabemos lo que va a pasar, pues hombre, en principio yo creo que, me atrevo a decir que le favoreció más que perjudicó. Es decir, era una zona muy complicada para maduraciones y ahora, lógicamente, pues ese problema le tenemos solventado. Han surgido otros, pero yo creo que no son tan graves como los que podía haber antes, ¿no? Yo he conocido ya, pues, lógicamente, por mi veteranía, he conocido situaciones, lógicamente, de maduraciones muy complicadas, ¿no? El cambio climático no solo es calor, que lo pensamos muchas veces, el cambio climático también es mucha lluvia. Cuando habéis visto vosotros en plena vendimia las danas, cómo cae el agua, ¿eso es una cosa que también os preocupa? Hombre, yo creo que lo peor que puede pasar para la uva es que llueva en la época de vendimia, es decir, eso es verdad, o sea, porque lógicamente es cuando se empieza a podrir, empiezan los problemas de enfermedades y enfermedades complicadas, ¿no? Realmente la uva lo que quiere, a partir de, no sé, lloviendo en agosto, a partir de septiembre, que el sol esté presente y que la lluvia no aparezca, evidentemente. ¿Dónde se va mayoritariamente el vino de Ribera? ¿Cómo van las ventas fuera de España? ¿Habéis notado algo de los aranceles en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, está por ver, lógicamente el problema de Estados Unidos, lo que se ha creado con los aranceles, pues evidentemente son trabas que no facilitan nada, ¿no? Es decir, porque en Ribera del Duero tiene una apuesta importante, bueno, como es lógico por Estados Unidos, es un país de referencia en cuanto a consumo y posibilidades que tiene económicas para poder comprar el vino de Ribera del Duero, porque es un vino de calidad y como es de calidad tiene que valer, pues es complicado, ¿no? Es un tema complicado. Es decir, ahora mismo está por ver, lógicamente esto está en principios, las trabas son malas, siempre es un problema. A la gente ha copiado, los importadores han copiado antes de que si subo o no subo los aranceles, sí, para ver qué pasa, y hasta que no se estabilice esa situación, no se puede hacer un balance. No se puede hacer un balance, efectivamente. Vamos a escuchar la voz de algunos jóvenes bodegueros que han apostado por echar raíces y crecer en esta tierra. Entre sus motivaciones, bueno, pues está la tradición, está la familia y está también, y que es muy importante, el cuidado del medio ambiente. Ribera del Duero es un sitio privilegiado, tanto en tipos de suelos como altitud, como sobre todo en los viñedos viejos, que en realidad son verdaderos tesoros. Es un proyecto familiar que apuesta por el entorno rural, produciendo vinos de calidad de manera artesanal y sostenibles, que centra su filosofía en la recuperación de viñedos viejos históricos. Nuestra motivación para dedicarnos al vino en el medio rural fue poder llevar a cabo un proyecto alineado con nuestros valores, como son el amor por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Bueno, hemos escuchado a Daniel, de Dani Mave, a Miguel, de Bodegas Maestre, y a Andrea, de Magna Vides. ¿El relevo generacional, Enrique, está garantizado? Bueno, cuesta. El relevo generacional en el campo en general está complicado, ¿no? Y si añadimos ahora, no sé, si nos quieren incrementar ahora mismo la mayor parte somos autónomos, y si nos quieren meter ese pelotazo si aumentan las cotizaciones de los cotizaciones de la Seguridad Social, pues poco a poco nos van crucificando, ¿no? Esa es una realidad. Cuesta. O sea, el campo es duro, ha sido duro toda la vida, no va a dejar de serlo nunca. Dependemos del tiempo, siempre se ha dicho que los labradores miran al cielo mucho, sí, es una realidad. Entonces, lógicamente, pero yo creo que se está creando. Lo que yo creo que se están formando es agricultores menos, pero de más volumen más grande, ¿no? Es decir, es un poco la tendencia, la de que hace unos cuantos años se está produciendo. Y cuando las generaciones jóvenes cogen la rienda de la bodega, ¿se nota en cómo funciona a partir de ese momento la bodega? Evidentemente, yo creo que ahora mismo las nuevas generaciones, como norma general, pues vienen con otras ideas, con formaciones muy importantes, que lógicamente yo creo que unidos a la veteranía hacen un complemento estupendo y el resultado es el que es, ¿no? La denominación de origen Ribera está muy volcada con su cultura, con la gente, y también es solidaria, ¿no? Muy solidaria, evidentemente.
tenemos que serlo. Al final tenemos que, yo creo que ofrecer a la sociedad lo que la sociedad nos aporta, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Al final estamos hablando de que pues siempre estamos ahí. ¿Pero apoyáis a ONGs, por ejemplo? Sí, por supuesto. Apoyamos a ONGs, estamos en Atapuerca, estamos en Pintia, estamos en la música, estamos en la cultura, tenemos el mejor premio de España de narrativa breve, en fin, bueno, estamos ahí siempre. Pues mira, hay más compañía aquí en la mesa, y no solo de una persona que les voy a presentar ahora, sino que tenemos varias copas vacías, porque es verdad que siempre que hemos venido a Ribera siempre hemos hablado del contenido, hemos hablado del vino, y el otro día nos planteábamos, bueno, también es importante el continente. Porque, ¿no? Yo creo que la copa, el recipiente donde tomamos el vino es importante. Sí, que eso también ha ido evolucionando con el tiempo. Por supuesto, de una forma impresionante. Sí. Pues nos acompaña Eleonora Ivanova, Eli, para los amigos, es la sommelier del restaurante El 51 del Sol, aquí en Aranda, donde se come maravillosamente bien. Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Has traído 5 copas. Sí. Vale. ¿Cuál sería el primer mandamiento de la copa? ¿Cómo tiene que ser el cristal de la copa de vino? Lo más transparente posible. Primero, después la finura también es una cualidad que nos sirve muy bien para evaluar el vino, aunque no es imprescindible, depende un poco en qué circunstancia lo utilicemos, que esté limpia, que no tenga restos de abrillantador, de cal, que no tenga gotas, que no tenga olores, pues porque la ha secado con un trapo húmedo, que al final eso sí que nos va a empeorar un poco las primeras sensaciones del vino, ¿no? Pero lo más esto en un limpia restaurante posible. es un trabajazo. Es un trabajazo, sí. Sí. Hay que adaptar muy bien la vajilla un poco a la capacidad, al tipo de cocina que se está haciendo en los sitios. No es lo mismo estar en un bar, en un restaurante, de más, menos clientes. La copa ahí varía mucho. El tipo de cristal, el tipo de vidrio, como lo queramos llamar. ¿Cristal fino o cristal grueso? Ya. Pues, a ver, el grueso se rompe menos. Organolépticamente hablando, no tiene que influir el cristal a la hora de evaluar un vino. O sea, yo como sommelier debo tener la formación y la capacidad suficiente para como separar las cosas, ¿no? Yo tengo que evaluar el vino como tal. Entonces, que sea un poco más grueso o un poco más transparente, si el grosor consigue tener prácticamente la misma transparencia, esta copa, que los demás no lo ven, pero tú sí que lo puedes observar, es un poco más gruesa respecto a esta otra, sí, ¿no? Se nota. Sí. Aparentemente tiene la misma transparencia. Si te fijas mucho por aquí, por la parte de abajo, tiene unas tonalidades ligeramente más metálicas o grisáceas, ¿no? Pues yo tengo que ser capaz, si tengo que evaluar, catar un vino bien, en condiciones, de separar esto. O sea, como obviarlo, ¿sabes? De pensar que esto no existe. Eso es, porque no siempre, por logística, se puede catar algo en el cristal más fino, en el cristal más brillante, entonces como que tienes que evadirte. Luego, bien, para la sensación, cuando tomamos un vino, sí que es cierto que cuanto más fino sea el cristal, mejor, porque nos completa la experiencia. Al final, si tú te llevas a los labios el cristal grueso, el borde grueso, es como que obstaculiza un poco. Es como una barrera, lo notas eso demasiado. Es. Y si es fino, pues es como todo mucho más suave, mucho más elegante. La experiencia se vuelve como mucho más sensorial, ¿no? Pero organolépticamente da igual. No debería aportar nada a los vinos. Ya hay unos enólogos, unos bodegueros maravillosos que saben lo que tienen que hacer con el vino, cómo quieren que llegue al consumidor. Entonces, todo lo que aportemos después para servirlo, o sea, tiene que prevalecer su trabajo. Entiendo. Perdón, mira, te veo con la copa muy fija, yo creo que le falta vino, ¿no? ¿Te parece? Vale, pero habrá que abrirlo. Por eso. Que yo no he desayunado todavía, ¿eh? Claro. Venga, pues alguien yo creo. Ay, wow. Dios, por favor, mira, es que además estoy yo, ¿eh? Oh. Muchísimas gracias. ¡Qué maravilla! Es que falta algo ahí, ¿no? Claro, estamos aquí con la copa, con la copa vacía. Oye, una cosa, lo que pasa es que yo entiendo que para un restaurante el cristal fino es más, o sea, se rompe con más facilidad. Sí. O sea, tiene como más durabilidad porque el vidrio, el más grueso, en casa seguro que tenéis algún vaso que lleva con vosotros toda vuestra vida, el vidrio se empieza como a rayar, pero no se rompe, ¿no? Tiene más resistencia. El cristal es más difícil que se raye, que se estropee, pero sí que es verdad que es más frágil. Entonces cualquier golpecito adiós a la copa. Eso es. Nosotros, en nuestro caso, en el 51 del Sol, lo que hacemos es esta copa, que es ligeramente más gruesa, pero es medio milímetro de nada, la utilizamos mucho en la zona de barra, que en la Ribera del Duero nos sigue gustando tomar el vermú, en nuestro vinito, rosado, tinto, entonces es muy práctica para eso. Y luego ya cuando nos vamos a comedor, cuando el servicio es más calmado, más tranquilo, cuando luego se pueden recuperar las copas después de que se haya ido todo el mundo, pues ya nos vamos a cristales más finos, a cuerpos mucho más grandes, fíjate en esta en comparación. Entonces ahí sí que podemos como
como aumentar esa experiencia Ribera del Duero a través de las copas. Esto también ha cambiado. Es decir, yo te preguntaba antes cómo afecta que la gente joven entra en bodega. Antes los vinos, ¿cómo se tomaban, Enrique? Pues un chatovino. Exacto. Eso también ha variado una barbaridad. Está claro. ¿Y la boca de la copa tiene que ver? El tamaño de la boca, al final, bueno, o sea, como puedes ver, tienen la base, el tallo, Sí. y el cuerpo y la boca, ¿no? El tallo lo que nos permite es no agarrar la copa por el cuerpo, porque si no calentaríamos el vino. O sea, siempre tenemos que Entonces, agarrar la copa por aquí. Por el tallo o por la base. Esto siempre Y lo se hago tenemos fatal. a ver, a no ser que el vino lo queramos calentar, pero porque nosotros queramos, no porque el vino, ¿vale? No podemos agarrar la copa Ni por... así tampoco. Claro, No, eso es. mejor así. Y luego dejando las marcas de la crema, Sí. eso no, fatal Sí. para evaluar el vino, ¿vale? Después, el cuerpo. He traído estos 3 tamaños también porque la copa que utilizamos en barra para vinos rosados, blancos, vinos jóvenes con unos 3-4 meses de barrica, en ese tipo de vinos predominan los aromas primarios, que son siempre mucho más intensos, entonces no necesitan una boca mucho más grande. Ajá. O un cuerpo que tengamos que airear el vino, porque ya se expresan de manera natural, ¿no? Son más fáciles de beber. Ya cuando nos vamos a vinos que tienen algún tipo de trabajo, como pueden ser los blancos, con un trabajo de Elías, con una pequeña crianza en barrica, ahí sí que necesitamos ese aporte de oxígeno. Es como una evolución, ¿no? Ajá. Porque ahí los aromas son menos intensos, pero más complejos. Vale. Entonces, que se pueda airear el vino, que tenga su recorrido y llevarlo a nariz, pues nos hace que percibamos esos aromas mucho mejor. Y esas copas, por ejemplo, la de cava, que de Sí. todas formas, ahora el cava Espumoso. espumoso en muchos sitios. Sí. Yo me lo tomo en copa de vino. Sí. La copa, la boca más estrecha es porque no hace falta percibir esos aromas. A ver, sí hace falta, lo que pasa es que es más estrecho porque al final el carbónico, si lo vemos salir, si la copa es más cerradita, tanto el cuerpo como la boca, van subiendo las burbujitas, se van formando como los rosarios, Sí, y queda muy bonito, sí. y te da como, haces un primer análisis de qué tipo de vino espumoso te vas a encontrar, si la burbuja es gruesa, si es delgada, si va rápido, si no. Para formar los rosarios, que son los Sí. coronitas, que esos circulitos Sí. que se forman arriba, pues en ese tipo de copas se aprecian mejor. Pero no Entonces, afecta al gusto en cualquier caso. no. Es más una cosa visual. Eso es como ir haciendo una evaluación de, o sea, pues la fase visual, que sería la primera, ir tomando notas de qué nos depararía el vino. Y luego las copas grandes, pues más para vinos tintos Ribera del Duero, con ya unos cuantos meses de más de crianza, con un paso por botella un poco más elevado, porque necesitan abrirse. O sea, al final son vinos que durante una comida nos van a ir evolucionando mucho, y si tienen una copa más amplia, les va a ayudar a expresarse. Tú, Enrique, ¿con qué vino empezarías una comida? Antes de entrar en materia, Antes de entrar en materia, sí. Bueno, yo creo que el vino, yo creo que depende del día, ¿no? Y el momento, ¿no? O sea, puedes empezar con un tinto, un blanco, o sea, ese programa que antes, blanco, tinto, no sé Depende qué. de lo que comas. Depende de lo que, bueno, o incluso depende, puedes comer cualquier cosa con cualquier Depende vino. del día que tengas. Del día que Te tengas. tomas Yo uno, creo te que lo tomas importante, otro. sí, la verdad, igual, sí, de verdad, sí. Igual que las copas, ¿no? Las copas evidentemente es importante, pero a nivel general yo lo que me parece que es importante, que la gente con una copa digna, sin más, puede disfrutar del vino, porque lo que está hablando ya ella Ivanova es otro mundo, ¿no? Es decir, a nivel casero, yo creo, a nivel particular, hacer las cosas Bueno, pero si dignas, tenemos un poquitín de indicaciones, eso nos No, da... no, es buenísimo. Claro, Ya, lo vamos a disfrutar todavía más. Todavía más. Muchísimas gracias por haber estado con A nosotros. vosotros. Te veo en un ratito. Y Enrique, muchísimas gracias, como A vosotros. siempre. Este vino me lo quedo yo, ¿no? Hombre. Vale, vale. Venga. Para ti, para que disfrutes. Gracias. My head is spinning over you. Hoy por Hoy Magazine. I think I'm losing my defenses. And when I'm standing next to you, I feel the failure of my senses. Ser Podcast. You keep me locked under your spell. Esta es nuestra sintonía de los jueves, cuando yo digo, Ainhoa Aguirregoitia, buenos días, que Buenos antes te he días. saludado y ya estabas fuera. Lo hemos trasladado el viernes, porque claro, si veníamos aquí a hablar de vino y a hablar de comida, tú tenías que estar aquí. Y además Hombre. antes has dicho que esta ciudad te encantaba. Me encanta. Pero me yo no encanta. sabía que tú habías venido Porque aquí más no, veces. porque no hemos hablado mucho tú y yo. A ver, nos conocemos desde hace 3 años, pero de 15 minutos a la semana. Eso también es verdad. Eso bueno, y de alguna comida también. Bueno, eso es verdad, Y pero de- no hemos hablado de Aranda. No hemos hablado de Aranda. Nunca había salido en No. nuestra conversación Aranda. No. No entiendo por qué. A ver, vienes de la panadería. ¿Por dónde empezamos, Ángels? Pues no sé. Tenemos muchas cosas que comer, muchas cosas que catar, y yo venía aquí a hablar un poco hoy, más que de beberse el vino, de comernos el vino, ¿no? Claro, es De que me ha cómo se gustado la aplica. expresión comer el vino. Claro, es de Pascu. Claro, pues me gusta mucho. Sí, porque sí, sí, uno sí. piensa que el vino
solo se pone para solucionar alguna salsa o para enriquecer alguna salsa, Sí. pero tiene más. Tiene muchísimos más matices. A mí, bueno, mi especialidad es la comida, yo sé más de comida que de bebida y entonces dije, bueno, vamos a ver cómo utilizamos el vino dentro de la comida. ¿Para qué sirve? ¿Qué aportes da? ¿Por qué usamos un blanco? ¿Por qué usamos un tinto? El falso mito del pescado y la carne. Sí. Y vamos a ver cómo lo toreamos. ¿Se entendería la comida sin vino? Que aquí tengo que decir que no. No. Es decir, es necesario. En Aranda tengo que decir que no. Necesario. A ver, hay una cita, hay un cocinero que se llama Brian Savarin que dice, un cocinero si no sabe usar el vino, es como un pintor que ignora los colores. Este es un gastrónomo muy antiguo, francés. Es un libro que se llama La fisiología del gusto. He visto por ahí mucha gente joven, si le gusta la gastronomía, que se lo apunte. Esta frase resume muy bien cómo el vino en la cocina clásica no es un simple ingrediente, sino una fuente de matices y de profundidad dentro de la cocina. Vale, ¿y qué le aporta? Venga, pues aporta acidez por un lado, porque ayuda a equilibrar mucho las partes grasas de un plato. Intensifica los sabores, aporta también frescor en un sofrito. Cuando tenemos un sofrito que ya está machacado, por decirlo de alguna forma, completamente traslúcido y un aporte graso muy alto, si tú añades un chorro de vino, de repente ese vino refresca el sofrito. Aunque sea un vino tinto que nos pueda parecer que es un vino denso, da igual, refresca. Refresca, porque es ácido, porque tiene elementos ácidos. Aporta profundidad, porque disuelve y potencia los sabores. El famoso torradito de las sartenes, el efecto Millar, eso que parece que se nos está quedando pegado en el fondo de la cazuela, ese aporte de alcohol ayuda a que se despegue con muchísima facilidad y eso es lo que realmente da muchísimo sabor a un guiso. Aporta también complejidad, porque introduce notas afrutadas, florales, tostadas, minerales, personalidad. Depende del vino que vayamos a usar, le estamos dando un giro por completo a cualquier guiso. Claro. Entonces, una cosa que sí que debemos tener en cuenta es no utilizar vinos que no nos bebamos. Bueno, es que mucha gente hace eso. Sí. Este vino para cocinar y No. compra un vino malo. De Hay que 2 cocinar euros. con el vino que nos Sí. beberíamos después en la mesa. Total, yo soy partidaria de ello. Vale, que puedes jugar, apurar un poquito y decir, bueno, este parece que no me termina de... Pero un vino que te bebas es un vino con el que tienes que cocinar. Porque si tú te vas a la carnicería, como hicimos ayer, y compras buena carne de cerdo, buena carne de ternera, y de repente estás guisando, como hizo Gloria con su boloñesa, y añades un vino que es una patata, pues al final, claro, lo estás estropeando, porque todo ese matiz, toda esa profundidad del vino se la estás dando a tu guiso. Entonces no compensa. Hay que tener Hay que un ser vino un poco que generoso, nos beberíamos. un poco generoso. ¿Y por qué hay que dejar evaporar el alcohol? Mira, Más allá de que porque comen niños a veces. Sí. El vino se utiliza en cocina por sus aromas, por la acidez y por la complejidad, no por su contenido alcohólico. El alcohol tiene un sabor y un olor que es un poco agresivo, que pueden enmascarar los matices del plato si no se evapora correctamente. Entonces, cuando el vino se añade a una preparación caliente y se deja hervir unos minutos, el alcohol se volatiliza y permite que se queden solo los compuestos aromáticos y el extracto seco del vino, los taninos, los ácidos, los minerales, los azúcares naturales también. En términos sensoriales, lo que permanece no es el sabor al vino crudo, sino todo eso que arrastra el vino detrás. Por eso es un ingrediente con el que tenemos que jugar dentro de la cocina. Entonces es verdad que si los jóvenes parece que cada vez beben menos vino, todavía menos lo cocinan. Claro. Entonces es importante saber cuándo introducimos ese vino en un guiso. ¿Cuándo es el momento óptimo para introducir el vino? Yo enseño a cocinar. Entonces, al final, si a lo mejor saben en qué momento lo tienen que hacer, lo hacen con más facilidad. No tiene nada que ver un sofrito al que tú le añades un chorro de vino, ya sea blanco o tinto, con un sofrito al que no se lo añades. Tú haces unas almejas a la marinera, entonces en el momento en el que estás friendo ahí un poquito el ajito, la cebollita, aunque no tengas nada agarrado en la base de la sartén, si tú en un momento añades un chorrito de vino blanco, se evapora el alcohol, se quedan todos esos matices del vino blanco y esas almejas... Es decir, podríamos hacer la prueba de hacer unas almejas a la marinera sin vino y unas con vino y tú dices que en el gusto se nota que hay diferencia. Por supuesto, y tú también. Y cualquiera que esté aquí sentado. Cualquiera que esté... ¿No? Si no, por supuesto. Se nota, O sea, que no tengamos en la cabeza, que muchas veces es verdad que pensamos que el vino, sobre todo para desglasar, cuando ya tienes ese pegadito que decíamos antes, para desglasar, no es solo para eso, que también. Pero no es solo para eso. No, hay que dejar que reduzca muy bien el alcohol y quedarnos con toda esa parte. Es una técnica y yo recomiendo que se añada justo después de que el sofrito esté listo, porque ese golpe de calor que va a recibir de la sartén va a hacer que el alcohol evapore
evapore muy rápido. rápido. Y eso es importante, porque si dejamos los restos de alcohol puros en el guiso, eso se va a notar y no va a ser agradable. ¿Y qué diferencia hay a la hora de usarlo? ¿O para qué hay que usar el vino blanco y el vino tinto? Mira, las diferencias son bastante sobresalientes porque altera el aroma, la textura incluso y el color. El vino tinto aporta taninos, color, notas a frutas rojas, a frutas negras, especias, madera. Al cocinar, esos compuestos tiñen la salsa también y dan mucha profundidad, cuerpo y cierta astringencia. Se suele aconsejar mucho con carnes. A mí lo del falso mito entre el vino blanco y el vino tinto, entre carnes y pescados, yo ya me lo quité de la cabeza hace tiempo. Y sí que es verdad que a lo mejor con un pescado, pon un atún. Podríamos jugar con un pescado más fuerte para jugar con el vino tinto. Por el contrario, el vino blanco ofrece acidez, ligereza, aromas cítricos, florales, entonces como que encaja muy bien con los pescados. Claro. Pero si tú, por ejemplo, haces un guiso de cerdo y le añades todos esos elementos más cítricos, más florales, más suaves, También desgrasa, claro, desgrasaría esa parte del cerdo. Entonces, claro, hay un momento en el que ¿por qué no jugar y por qué no innovar? Evidentemente, si estamos cocinando una merluza, se me hace dura una merluza con vino tinto. Una merluza al horno, regada con vino tinto, un poco raro. Se me hace un poco raro, ¿no? Una cazuela de merluza guisada con vino tinto, desde luego con vino blanco, estupenda. Pero sí que me atrevería con el vino blanco y las carnes. Con eso no tendría ningún problema. Podría hacerlo sin pestañear. ¿Y cómo ha influido la cultura del vino mediterráneo en la cocina española? Son indispensables. Desde la antigüedad, el vino ha sido símbolo de hospitalidad, rito, un placer cotidiano, y su uso ha impregnado tanto la mesa como el fogón. En la tradición mediterránea hay una triada que es el vino, el pan y el aceite de oliva. Son imprescindibles. Define nuestra dieta, ¿no? El vino no solo se bebe, sino que se cocina, se reinterpreta, se comparte. El tema de compartir, que para mí en la comida es tan importante, ¿no? Que venía yo ayer de contarte que había cocinado para 100 personas y no había compartido con ninguna. Entonces, para mí pierde la gracia esencia. de la cocina es poder compartir. Pensaba que habíamos terminado, digo, no puede ser. No, ha sido una puerta que se ha abierto. No. Ah, vale. Los guisos con vino tinto, las salsas al jerez, el vino blanco, los postres con moscatel. Luego que no se me olvide un postre al que le quiero hacer especial mención. ¿Vale? Ahora suenan muy lejanas, sobre todo para las nuevas generaciones, pero tengo el convencimiento de que eso va a cambiar. Al contrario de lo que dice Roch, yo creo que las cocinas van a permanecer firmes. Y si no, nos encargaremos tú y yo de ello. No, es que no queda otra. Ya. Por economía no queda otra. O cocinamos o nos hundimos. En regiones como Andalucía, La Rioja, Castilla, el vino local se ha convertido, Aranda, en un elemento identitario dentro de la propia gastronomía, ¿no? Que al final aporta cultura, identidad y es que no has crecido con ello. Yeah. Esa identidad turística también. Dime ese postre que ibas a decir, que si luego pasa esas cosas que nos quedamos sin tiempo. Las peras al vino. Que me parece... Pero diría alguien que es un postre viejuno. Me da igual si te gustan, si no te gustan, si me gustan, me da igual a quien no le gusten. Me parecen las grandes olvidadas de nuestra gastronomía. Son tan discretas las peras. Pero la pera en general, ¿eh? La pera en general, porque tenemos mucha costumbre de utilizar la manzana en la repostería. La pera siempre está como un poco marginada, un poco olvidada, y las peras son maravillosas. Y la pera al vino tinto es uno de esos platos que a lo mejor no pides o no consumes, pero cuando de repente en un restaurante está, dices... Pon esto y sácame una pera al vino. Claro. Es como que la prueba. A mí me gustan, ¿eh? A mí me gustan mucho las peras al vino. Además es sencillísimo de hacer y esto sí que es un postre que con 3 ingredientes resolvemos bien. Que es pera, vino y azúcar. Y ya está. Y no necesita nada más. Una buena pera, un buen vino, insisto, y un poco de azúcar. Y el postre es delicioso, es noble, es sencillo, es cercano, es accesible. ¿Hacen peras al vino alguno de ustedes? Sí, ¿verdad? Ah, sí, claro es que aquí... Y son maravillosas, a mí me parecen Como no hagan estupendas. peras al vino en Aranda, ¿dónde las van a hacer? No, aquí el vino, vamos. ¿Vas a hacer una receta en directo? A ver, yo quería hacer una receta que es bastante... Bueno, primero, todo esto es lo que has traído de la panadería. Claro, he traído el tortón de uva. ¿Lo vas a probar hoy? Sí. Mira, ¿ves cómo tiene la forma briochada? Sí. Tiene los piñones, tiene las uvas tempranillo. Luego es un pan brioche que no está excesivamente dulce. ¿Te saco uno con piñones? Ahora mismo no. Ay, qué cuca Tengo es. que terminar la Es que es muy cuca. Tengo que terminar la sección. Huélelo aunque sea. ver. Sí que tiene esos toques a uva, a vino. Lleva algo de vino también en la uva. Pero ayer me comentabas que no era especialmente dulce. El pan no es muy que por dulce. eso a mí me va a gustar. Claro, entonces compensa muy bien con esa parte más dulce de la fruta. Está muy rico, me ha sorprendido, porque a veces las reposterías locales... Luego he traído también unas galletas con esencia de mantequilla. Luego sí que es verdad que lleva un poco de vino. Dice que se nota, yo los voy a probar. Mira, esto sí, pero puedo probar un cachito pequeño. Mantequilla. Dios. Eso lo digo yo en otros contextos, ¿eh? Me cuesta reconocer el vino.
me ha explicado el chico que justo al final puedes encontrar ese matiz como a canela, un efecto tostado. Eso sí. Entonces dices, llevan algo de canela, no es la canela, es el vino. Ese es el aroma Están que muy se ricas. queda. Pues esa es la esencia que se queda de los vinos en la cocina, no el alcohol, ¿no? Y luego me han dado la torta de aranda, que esto tiene una pinta estupenda porque creo que lleva aceite, tú fíjate. Eso Mira tiene que qué estar que pan. te mueres. Bueno, a ver. Uy, A ver. ahí huele bien. Ay, esto para mojar. Ahí huele súper bien. Esto con la morcilla, la plancha. ¡Buah! Esto muere súper. Yo también voy a aplaudir. Creo que deberías haber entrado al final del programa, no ahora, que me queda todavía 1 hora y Me media por parece delante. fantástico. Y entonces el postre. Pan, vino y azúcar. Esto es un clásico. Esto es un clásico. A mí no me lo daban de merendar porque ya mi generación no tomaba vino de pequeña. Porque en un momento decidieron que no estaba bien dar vino a los niños. Que no es mala idea. No sé yo. Entonces, he traído un pan que tiene que ser un pan de ayer o de antes de ayer. Está un poquito tierno, pero es un pan con una miga bastante densa. Puede que lleve algo de harina candeal, que es un tipo de harina que deja migas un poco más compactas. Es decir, como más asentado esté el pan, aunque duro no, pero un poco asentado sí. Un poco asentado. Entonces, se baña con vino bueno. A Ángel lo que más le gusta en el mundo es el pan mojado. Pero yo digo que no me gusta el pan mojado porque a mí me daban pan, vino y azúcar cuando era pequeña. Entonces creo que debe ser de entonces que no me gusta el pan mojado. Yo me he propuesto cada vez que te vea, digo, voy a darle algo Sí, que no siempre haya me hace comido pasar nunca. por algo. No, esto lo he comido. Pasa que a lo mejor por eso lo tengo Y luego, azúcar. esto es la primera vez que yo lo voy a comer. ¿Tú no has comido pan con vino y No. azúcar? ¿Cuánta gente ha comido aquí? La gente de una cierta edad. Mira, claro. Mira, no, pero al fondo también, ¿eh? Y al fondo son muy jovencitos. No, que se han ido los jovencitos. No, todavía hay están ahí, algunos, están todavía. ahí. Uy, Sí, pues sí, a ver sí, si van a sí. quitar patrias potestades. ¿Pero os lo a habéis partir de comido ahora. así o por separado? Así, Así. vale. Hombre, por separado, un trozo, un mordisco, una rebanada de pan y Yo un que sé, trago los de he vino. visto tan jóvenes que he dicho, claro, pan para luego bajar todo el follón. Vamos a ello, Ángel, esto Venga, hay que probarlo. vamos a ello. Venga, te Un voy a momento. cortar esta parte que está un poquito Espera, más dura. Que me va a acabar manchando. Voy a Espérate. ser amable. Espérate, que me tengo que apartar el micrófono. Di algo, Ainhoa. Se lo está comiendo. De momento no sé si le gusta o no. Está agradable, ¿eh? Está muy bueno. Esto está bueno. Esto se podría hacer también tipo torrija. Aromatizar la leche con vino en lugar de canela y otras historias. Entonces a lo mejor podríamos refrescar un poco ese postre. Voy a probarlo yo también. Bueno, espera, voy a Bueno, coger me he otro ido a mi trozo. infancia ahora mismo. O sea, he retrocedido, no les voy a ¿Sí? contar, pero décadas. He retrocedido décadas. Oye, pues está bueno. Yo incluso le hubiera puesto un poquitín más de azúcar. Y sabes que yo no soy golosa. Pero está bueno. Está muy bueno. Oye, me ha sorprendido. Normal que se comierais esto doblado. Claro. No, ¿Por qué no, te crees que riquísimo. hemos nacido así de hermosos todos los que estamos aquí? Es que Claro. esto tiene que volver. No, para los niños no. Tiene que volver, pero a partir de los 18 años, que es cuando se puede beber. Sí, no puedo decir en radio lo otro. No, no estaría bien. Bueno, no comen casi ni... No estaría, exacto. No estaría bien, pero es verdad que hay toda una generación de gente de los puntos de España donde el vino, en mi caso le decía antes al presidente, en el Priorato, que esta era nuestra comida, evidentemente. Sí, la merienda. Esta es nuestra merienda. Esto yo se lo he escuchado mucho a mi padre. ¿Ves? A mi madre no tanto, pero a mi padre sí, está rico. ¿Ves? Pues ha Me lo descubierto, apunto. señores de Aranda, vecinos de Aranda, le acaban de descubrir ustedes, Ainhoa Aguirregoitia, que es la que siempre nos descubre a nosotros las mejores recetas y la comida, le acaban de descubrir el pan con vino y azúcar, algo tan básico como esto. Lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos. Pues venga, para ella el Un mejor placer. aplauso del mundo. Prefiero arriesgarlo todo y entrar en la boca del lobo. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hace muchos años en un reino al mar habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee y crecía aquella flor sin pensar en nada más
Seguimos en tierra de vinos, también de inspiración, como vamos a comprobar en lo que nos queda de programa. Inspiración literaria, inspiración musical, que es lo que viene ahora. Pero antes de las notas, vamos con nuestro bibliotecario Antonio Martínez Asensio, que ya saben que cuando viajamos, él no viene nunca con nosotros, tú vienes aparte con tu bibliobús. Yo vengo con mi bibliobús, lo aparco ahí en la donde puertecita, pueda, intentando siempre que no nos pongan la multa, y hoy lo tiene aparcado en las puertas de la Casa de Cultura de Aranda de Duero. Buenos días, Buenos Antonio. días. Y si me ponen la multa, paso los gastos. Pasa los gastos. Ahí está, por ahí estaba el director de la emisora. O sea, sí, bueno, y el alcalde estaba por aquí hace un rato. Aunque mira, nada más entrar a la Casa de Cultura, lo que he visto es un carrito que ponía libros viajeros. Era maravilloso. Que digo, mira, podía haber venido con el carrito. Con el carrito lleno de libros. Bueno, no hay lugar donde acudamos con el Hoy por Hoy donde Antonio Martínez Asensio no encuentre autores nacidos en la zona y con una obra literaria de gran nivel. No tiene que buscar mucho, los encuentra prácticamente en todos los rincones de España. Hoy no podía ser menos. ¿Quién es ese nombre que une literatura y Aranda de Duero? Pues mira, es nada menos que Javier Fernández de Castro, que es uno de mis autores favoritos y que nació en Aranda de Duero en 1942. Es verdad que luego se fue a Barcelona y murió hace 5 años en Font-Rubí. Un tipo de la generación, admirador, discípulo, digamos, de Benet, de Sánchez Ferlosio, crítico literario, profesor traductor de Oscar Wilde, de James Joyce, de Henry Miller. Bueno, y es uno de mis autores favoritos. Yo creo que sí, puede ser mi autor favorito. Tú, de todos los autores de los que nos hablas, y imagínate que es tu favorito, siempre hay una obra que te gusta más y que acaba gustando a nuestros lectores, bueno, a nuestros oyentes, que se convierten en lectores de lo que tú recomiendas. Mira, hay un libro que se llama La Tierra Prometida, que forma con Crónica de la Mucha Muerte una biología, que cuenta la historia de un chaval que está harto, un poco de esa burguesía catalana, y entonces decide irse a la finca que tiene la familia. Y bueno, se baja del tren en la parada anterior y entonces tiene que atravesar el monte para llegar a la finca, a la Fatarela, y se pierde. Y por la noche, con una tormenta, tiene un encuentro que es de lo más extraordinario que yo me he leído jamás. Un encuentro alucinante en medio y que va a marcar el argumento de esa novela y de la continuación, que es la Crónica de la Mucha Muerte. Pues la primera, La Tierra Prometida, que está publicada en De Bolsillo. ¿Y la Crónica de la Mucha Muerte de qué va? La Crónica de la Mucha Muerte es cuando ha pasado el tiempo y él ya está en esa finca, y vive en esa finca, en una finca cinegética, y bueno, y es toda la historia de todo el universo que ocurre en esa finca. Y eso de la Mucha Muerte tiene mucha gracia porque él tiene una hija que es autista, y cada vez que hay una cacería, cada vez que hay una caza, ella se esconde debajo de la mesa y dice: mucha muerte, mucha muerte, mucha muerte. Y esta es la Crónica de la Mucha Muerte, que está publicada en Plaza Ijanes. De hecho, podríamos quedarnos con toda la obra de Javier Fernández de Castro, pero a las que le ponemos ese asterisco, o se las pone nuestro bibliotecario, con las dos novelas que conforman esta biología del autor arandino, La Tierra Prometida y Crónica de la Mucha Muerte, que pasan ya a formar parte, nos las llevamos con el bibliobús y pasan a formar parte de la biblioteca de Hoy por Hoy. Pero tú me dijiste que hoy venías a Aranda de Duero con mucho cuento. Con mucho cuento. Tú siempre tienes mucho cuento. Yo tengo mucho cuento, pero especialmente hoy, porque mira, la Denominación de Origen Ribera del Duero promueve el premio de narrativa breve Ribera del Duero, que es el más importante del mundo en lengua castellana, y se llama así, Premio Ribera del Duero de narrativa breve. Yo tengo que reconocer que lo descubrí porque me lo contó Antonio. Ahora ya lo saben los 3 millones de oyentes, bueno, lo saben todos los oyentes que están aquí, que yo creo que ellos ya lo sabían, pero ahora además ya lo sabe toda España. Toda España. Es un premio muy prestigioso, y a los ganadores y ganadoras de este premio bianual, que tiene ya 20 años de historia, los edita Páginas de Espuma, y hoy ha venido hasta Aranda de Duero para estar con nosotros su editor, Juan Casamayor. Juan Casamayor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, pues nada, encantado de compartir mesa, y bueno, he aparcado detrás del bibliobús, pues, o sea que nada, estamos todos juntos. Yo lo único que veo que el alcalde ya se ha ido, que era el único que podía hacer algo con vuestras multas. A partir de aquí, si este premio, Juan, si este premio Ribera del Duero de narrativa breve es el más importante del mundo en español, ¿quiere decir que lo han ganado los mejores y las mejores en este género? Sí, bueno, el premio Ribera del Duero es un premio que ya llevamos una trayectoria de 20 años, que encaja con una política muy amplia de la Denominación de Origen Ribera del Duero, también con la música, también con el cine, en toda la geografía española, incluso fuera. De hecho, este premio tiene una vocación internacional muy importante fuera, y claro,
ha ido ganando en su convocatoria tanta importancia en tantas latitudes que al final el filtrado es de muchísimos creadores y creadoras. Claro. Y por lo tanto queremos pensar que el día donde se reúne un jurado muy prestigioso, que esto también da valor al Premio Ribera del Duero, que consigue reunir a grandes nombres en los jurados, queremos pensar que quien gana es un gran cuentista. Y la generación de cuentistas que han ganado el premio hacen una radiografía de la mejor literatura breve en español del mundo. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos largo y tendido, curiosamente, de narrativa breve. Venga, volvemos enseguida. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ellas decían que estaba de moda, que salir con mujeres mucho más jóvenes era lo que ellos hacían para reciclarse. Aunque si uno mira atrás, al fondo total de la historia, se podría decir que el mundo empezó así. Unos hombres raptan a unas niñas y las hacen suyas. Después viene el resto. El amor por insistencia, la traición para escapar, la venganza prima hermana de la humillación y todas esas guerras lloronas. Sin embargo, mi mamá y sus amigas decían que era nuevo. Cada vez que alguna pareja del grupo que formaban ellas y sus maridos se separaba, una trenza cosida de amigos entre sí al poco tiempo, él aparecía con una chica 20 años más joven. Esto que acabamos de escuchar es un fragmento del cuento Piedras que usan las mujeres del libro La vida por delante de Magali Echevarne, que es la última ganadora del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve. Es un premio que goza de gran prestigio por sus ganadores y por sus ganadoras, por sus jurados, por su nivel de participación de escritores y escritoras de todos los países de habla hispana, y a los ganadores los edita Páginas de Espuma, y por eso se ha venido hasta Aranda su editor Juan Casamayor. Ahora que se habla tanto estos últimos días de un premio literario en concreto, la clave del prestigio de este premio, Juan, es que se apuesta por la calidad, o sea, es un premio más literario que comercial, como deberían ser todos los premios, por otra parte. A ver, yo creo que un premio en el mundo editorial es una decisión, por un lado, comercial. Es decir, vamos a iluminar un libro, pero hay muchas formas de hacer esto, y la polémica está servida. Desde Ribera del Duero y Páginas de Espuma, el único criterio que hay es la calidad. Y eso además es parte del prestigio y es parte del sueño de haber creado, digamos, este maridaje entre literatura y vino. La calidad ante todo, y hagamos de esa calidad una aventura que ya lleva casi 2 décadas. Y además nos hemos dado cuenta que con esta respiración de largo aliento, de primar la calidad de lo breve en este caso, nos ha dado unos resultados extraordinarios, porque aquellas personas que han ganado el premio, como si fueran autores de gran reserva, nos han dado unos éxitos y unas reediciones. Y no sé, pienso Magalí, que el libro lo ganó el año pasado, lleva 13 ediciones, se ha hecho impresiones en muchos países latinoamericanos, ha recibido, digamos, una crítica en común muy elogiosa, y ahora están las traducciones en varios idiomas. Entonces este es un poco ese trabajo que prima la calidad. Sí, sí. Y a partir de ahí podemos polemizar todo lo que queramos. Yo no sé. Yo por hoy he polemizado ya suficientemente. Me parece que sí. Hoy por hoy yo ya estoy. Yo no sé a qué te referías con ese premio. No sé de qué va. No sabemos de qué estamos hablando. No sé ese premio del que usted me habla. No sé de qué va. No sé de qué va. Qué malo eres. Este premio además pone en valor, y Páginas de Espuma, pone en valor el relato, ¿no? Que en Hispanoamérica es verdad que es un formato que funciona y que funciona siempre, pero en España había un poco como que no funciona el cuento en España, ¿no? Que no funciona el relato. Y yo creo que hay grandes contadores de relatos y grandes autores en España, y hay unos cuentos maravillosos. Bueno, habría que hacer una doble distinción, ¿no? Por un lado, ¿qué entiende la industria del libro en torno al cuento? Y qué pasado literario tenemos en el cuento y en las formas breves. Entonces, como bien dices, si miramos la literatura española, no las distintas literaturas latinoamericanas, exclusivamente la española,
Y a principios del siglo XX se recordarán todas estas publicaciones periódicas, la novela ejemplar, el cuento breve, que se imprimían por decenas de miles para los lectores españoles, y luego desde la generación del 50 en adelante hemos tenido muy buenos, desde Carmen Martín Gaite a Sánchez Ferlosio, que lo citabas antes, pasando por mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Que la industria editorial sí que había dado la espalda en lo comercial al cuento, Claro, pero ahí hemos ganado. Claro, pero y uno podría pensar que ahora mismo que el consumo de todo es todo tan rápido, todo tiene que durar tan poco porque la gente no presta atención a nada, uno podría pensar que ahora mismo el relato o el cuento se consume más. Claro, o sea, hay una posibilidad que es evidente. Primero, por esta vida un poco loca que llevamos, los cuentos se pueden leer en un trayecto de autobús, entre que estás esperando en una consulta médica, pero por otro lado cada vez estamos más acostumbrados, o sea, miramos a nuestro alrededor y la gente está con el móvil. Sí. Nos acostumbramos a leer cosas breves. La información pasa casi por lo breve. Y el cuento ahí empieza a ganar un hábito de lectura. Y de hecho, frente a esa afirmación del cuento 25 años después, no hay que ver más que muchas editoriales publican cuentos regularmente, incluidos los grandes grupos. O sea, recordemos a Lucía Berlín o Margaret Atwood, ¿no? Están ahí. El día que cumplí 8 años, mi hermana, que no soportaba que dejaran de mirarla un solo segundo, se tomó de un saque una taza entera de lavandina. Abby tenía 3 años. Primero sonrió, tal vez por el mismo asco. Después arrugó la cara en un asustado gesto de dolor. Cuando mamá vio la taza vacía colgando de la mano de Abby, se puso tan blanca como ella. Este fragmento es de Un hombre sin suerte, del libro 7 camas vacías, de la argentina Samantha Schweblin, otra ganadora del premio Ribera del Duero de narrativa breve. La verdad es que este certamen nos ha descubierto a muchos autores, a muchas autoras de cuentos. 7 camas vacías es el libro que nos dio a conocer a una autora que además la hemos tenido en el programa, tan brillante como Samantha Schweblin. Sí, esto es algo que yo creo que es una responsabilidad de un premio. Apoyar y ser cómplice con carreras que están empezando. Ahora hablar de Samantha Schweblin es posiblemente hablar una de las voces en español más importantes del mundo. Sí. Pero cuando Samantha ganó este premio, no la conocía nadie en este país. Nadie, pero nadie es nadie. Entonces, a partir de 7 casas vacías, el premio Ribera del Duero, ella explotó como escritora, el libro se difundió muchísimo también en todos los países. Es un libro ahora que tiene 30 traducciones y ganó el National Book Award, que es como el Oscar de los libros en mejor traducción. Absolutamente. Los relatos, ¿tú estás de acuerdo con eso que decía Hemingway, de que cuentan una historia pero siempre por debajo está la historia importante? Samantha Schweblin, es verdad que también tiene el cuento lo extraño, ¿no? Pero siempre hay algo por debajo, ¿no? En los cuentos. Ese es el ejemplo, o esa es la forma de contar los relatos. Sí, es una forma muy de entender lo breve. Si alguien que nos pide una definición del cuento, no le podemos decir, el cuento es corto, porque es no decirle nada. O sea, es algo breve, bien, no. ¿Qué es el cuento? El cuento realmente es un diálogo con el silencio, con la elipsis, con lo no contado. Y en eso, por ejemplo, Samantha es una maestra. Entonces, lo bueno de leer un cuento de una forma breve es que sales y pasa el tiempo. Claro, y a lo que él decía yo añado, da la sensación que no se cierran la mayoría de los cuentos. Claro, pero eso es una magia del realmente quien escribe un cuento, que la complicidad y casi, digamos, el deber se lo pasa a quien lo ha leído y debe rellenar esos huecos y debe rellenar ese silencio, y uno piensa y piensa en el cuento y dices, y lo bueno además de este género, es como beber un buen vino, ¿no? Es que vuelves, que vuelves a él otra vez. Vuelves a él, y cuando vuelves a leer un cuento dices, ahí va. Y este matiz, no me había dado cuenta, y este sabor esto, que viene del cuento, ¿de dónde viene? Entonces eso es maravilloso. Cayó de bruces y se golpeó la panza hinchada. No había visto la piedra. La carne del conejo se desparramó en la nieve, salpicándola de manchitas carmesí. La joven se arrastró hasta la cueva. Algo se había reventado en su interior y se le escapaba entre las piernas. Aulló su dolor. Los murciélagos pasaron en tropel por encima de su cabeza. Había empezado a hincharse hacía varias lunas, después de unas fiestas a las que invitaron a los hombres de otro clan. No sabía quién la había preñado y tampoco importaba.
Este es fragmento de otra ganadora del premio Ribera del Duero de narrativa breve. En este caso es de Liliana Colanzi, que ganó en 2022 con Ustedes brillan en los oscuros. Cada vez hay más cuentistas mujeres, ¿o es una sensación que yo tengo? No solo es una sensación, sino que es una realidad, pero esto merece una reflexión que va más allá del cuento, ¿no? O sea, no hay un boom de las escritoras. Ojo, las escritoras escribieron siempre. Claro. Otra cosa es que fueran silenciadas o invisibilizadas. Este es otro tema. Lo que sí hay es un boom de las lectoras, porque quien lee ficción en este país, y eso dicen los hábitos de lectura, son ellas. Y ellas han sostenido, por un sentimiento de rebeldía o pertenencia, queremos leer a escritoras, y a sus temas sobre todo, y a sus narrativas y a sus sensibilidades. Y el cuento ha sido un género muy aliado con las escritoras, y de pronto nos encontramos con toda una variedad de propuestas que vienen por parte de ellas. Y olvidémonos que son ellas, de sus temas, de cómo escriben, de su mirada. Y bueno, mujeres. Y luego otra cosa que a mí me gusta muchísimo de este premio es que hay gente muy joven y a veces también gente consagrada, con lo que también, la aparición de mujeres como que también la tuvimos nosotros en Sevilla, Irene Reyes Noguerol, muy joven, con un discurso magnífico y que también están en el cuento, ¿no? Bueno, es la propuesta que hace el premio y que se extiende a la editorial, ¿no? Es como los vinos de reserva y vinos jóvenes, ¿no? Un poco por seguir con este maridaje en el que estamos. Pueden convivir perfectamente. Pueden convivir, pero lo bueno del premio Ribera del Duero es que a veces se ha premiado a Guadalupe Nettel, sí, o Antonio Ortuño, dos escritores mexicanos muy consagrados. Sí. Pero eso ha permitido, de pronto, premiar a Samantha Schweblin, claro, o a Magalí Echevarne, que eran muy poco conocidas y ahora son de verdad figuras indiscutibles en el panorama literario. Cuando yo era niña, mi madre tuvo un hongo en una uña del pie, en el pulgar izquierdo, más precisamente. Desde que lo descubrió, intentó cualquier cantidad de remedios para deshacerse de él. Cada mañana, al salir de la ducha, vertía sobre su dedo, con ayuda de una brocha diminuta, una capa de yodo cuyo olor y tono sepia, casi rojizo, recuerdo muy bien. Visitó sin éxito a varios dermatólogos, incluidos los más prestigiosos y caros de la ciudad, que repetían sus diagnósticos y aconsejaban los mismos e inútiles tratamientos, desde las ortodoxas pomadas con clotrimazol hasta el vinagre de manzana. Este fragmento es del cuento Hongos, que forma parte del Matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel. La nombraba antes Juan, que ganó el premio Ribera del Duero de narrativa breve en 2013. Yo no sé si otra grandeza del cuento, porque hay mucha coincidencia. Yo he aprendido a leer cuentos gracias a Antonio Martínez Asensio, porque es un género al que yo no me acercaba, pero que muchos de los cuentos, como mínimo, arrancan de algo cotidiano. Sí. Luego ya el cuento te lleva por otros sitios o te hace pensar otras cosas, pero hay mucho de lo cotidiano en los cuentos. Sí, en el cuento se fija mucho en ese lado cotidiano, porque se refleja muchas veces en una pequeña imagen, en un pequeño recuerdo, en un pequeño objeto. Por ejemplo, los talleres de escritura, cuando trabajan en cuento, se les da una fotografía que normalmente responde a una imagen de algo rutinario, pero a partir de ahí se despliega. ¿Qué quiere decir eso? O sea, aquí hay una botella de agua abierta. ¿Ella por qué tiene una botella distinta a la nuestra? Entonces podríamos empezar a hablar de esa pequeña diferencia, y de ahí, en 2 páginas, a lo mejor surge que las botellas simplemente es un objeto cotidiano que nos lleva a la relación. Yo a Ángels la conozco hace poco, ellos se conocen hace mucho. ¿Qué está pasando en esta mesa? Ya tenéis el cuento. Ahora lo tenéis que rellenar vosotros. Yo es que la botella, ahora le voy a chafar el cuento, porque me la traje de Madrid en el bolso. O sea, me la compré cuando salí de la radio. Bueno, me la compró Brian, exactamente. Pero ¿por qué Brian trae la botella desde Madrid? ¿Qué tendrán nuestras botellas? Venga, vamos a escribir un cuento entre todos con esto. Bueno, otra cosa que hace Páginas de Espuma es recuperar, y ha recuperado y hace grandes ediciones de autores súper consagrados, ¿no? Porque el cuento siempre ha estado ahí en la literatura. Quiero decir, hay grandes Kafka, quiero decir, hay grandes autores de relatos. Y luego también hay autores que eran muy buenos
con los cuentos o los relatos y sin embargo no han sido grandes novelistas, ¿no? ¿Esto pasa a veces? ¿Alguien que sea muy bueno contando cuentos y como novelista? Bueno, en general pasa que es muy difícil encontrar a autores o autoras que son grandes y habilidosos escritores en muchos géneros a la vez. Eso es extraño. Ocurre, pero no es lo normal. Pero si nosotros pensamos en una línea que puede ir, no sé, de Antón Chekhov hasta Julio Cortázar, esos autores exclusivamente su obra reposa en torno a la subnarrativa breve. ¿Tienen otras formas de escritura? Sí, pero lo recordaremos siempre porque ellos trabajaron con ese cuento y con ese silencio, ¿no? Vamos a tener que ir terminando y una de las cosas que hacemos, ya saben ustedes, en la biblioteca todos los viernes con Antonio, invitamos a un autor, en este caso al editor de Páginas de Espuma, porque es quien edita al final estos ganadores del premio Ribera del Duero de narrativa breve, y él tiene que hacer lo mismo que hace el resto, que es donarnos un libro para nuestra biblioteca. ¿Cuál es el libro, Juan, que nos donas tú? Pues mira, ya que estábamos hablando de cuentos y ya que retomábamos la última pregunta, que son los clásicos, y que se cumplen 75 años de un libro que seguro que habéis escuchado al menos el título, que es Crónicas Marcianas, del escritor estadounidense Ray Bradbury, que es un escritor fundamental para entender cómo ciencia ficción y poesía se dan la mano. O sea, a Ray Bradbury, que el libro lo tenemos aquí, se le recuerda mucho por ese mundo de marcianos, de Marte. No tiene nada que ver con el planeta, aquí va otro guiño, pero es un escritor ineludible para entender cómo la ciencia ficción nos cuenta lo más cercano que hay aquí. Se puede hablar de un ser muy, muy lejano, pero está hablando nuevamente de lo que tenemos más cerca. Ray Bradbury. Una maravilla. Es una maravilla los cuentos de Ray Bradbury, además el trabajo que se hace detrás de volver a traducir, de seleccionar y de recuperar. Pero Ray Bradbury es el autor de una de mis novelas favoritas, Fahrenheit 451, que ahora da muchísimo miedo leerse porque te das cuenta hasta qué punto nos parecemos a eso que nos contó, pero claro, ahora de repente leerse los cuentos es que me parece maravilloso. Pues los cuentos de Ray Bradbury, edición de Paul Viejo de Páginas de Espuma. Correcto. Para que los oyentes, si quieren, se sumen a él. Nosotros también nos lo quedamos para nuestra biblioteca. Y para cerrar, un libro, una hora. Pues mira, en un libro, una hora, La Virgen y el Gitano, que es una especie de nouvelle, es una novela corta de D.H. Lawrence, autor de El amante de Lady Chatterley, y que es deliciosa, sobre el deseo, sobre la pasión, sobre la inocencia. Bueno, es una alegoría además con la naturaleza, hace una alegoría final extraordinaria. Pues eso es lo que podrán escuchar ustedes si se ponen el podcast de Un libro, una hora, La Virgen y el Gitano de Lawrence. Y muchísimas gracias, Juan Casamayor, por haberse venido hasta aquí, por haberte venido hasta aquí con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Un placer y nada, volveremos. Volveremos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. No es legal mirarme como tú me miras, no es normal como esto lo hace acelerar. Tú te sabes la combinación. Hemos hablado con Antonio Martínez Asensio y con Juan Casamayor de Los Cuentos, que probablemente será la unidad más breve para contar una historia, pero a partir de ahora vamos a apoyarnos en las canciones para contar más historias, pero esta vez historias musicales. Todo esto lo hacemos cada semana, ya saben, todos los viernes junto a Fernando Neira. Fernando Neira, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel Barceló. Buenos días, Aranda, gente guapa y gente melómana. Y es que cada viernes nos encontramos con quienes han hecho de la música su forma de vida. A veces son nombres consagrados, otras son nuevos talentos que empiezan a brillar, pero hoy tenemos una combinación que es poco habitual, porque es un artista que acaba de arrancar, pero que está conquistando ya a todo el mundo, justo cuando acaba de arrancar, y ni siquiera hemos tenido que recorrer muchos kilómetros para buscarlo, porque resulta que creció y vivió a muy poquitas manzanas de donde nos encontramos. Tuyo más de mí que de las luces de la policía, y siento que por dentro estoy vacía y quiero salir a buscarte. Al final nunca es tarde para huir de todo esto que hay aquí. Aquí le conocéis un poquito.
porque es hijo predilecto. Al principio le decían Chato, por el apodo con el que le llamaban sus abuelos, él era el chiquito de la casa, pero aquel niño ha crecido, vaya que se ha crecido. Hoy es uno de los artistas más escuchados de este país, en su agenda aparecen nombres como Carolina Durante, Aitana. Ha querido aprovechar este gran momento con un puñado de nuevas canciones y menos de un año después de Chato, aquel primer LP, acaba de entregarnos 7 nuevos títulos en forma de EP o disco breve. Lo está petando con este Infancia mal calibrada. ¿Quién no quiere volver a empezar de cero? Todo cambia tras el funeral. Y ahora vamos a hacer una cosa y les voy a explicar, porque nosotros habitualmente terminamos el tramo de las historias musicales con la actuación. Hoy lo hemos cambiado un poco. Vamos a empezar con la actuación porque después vamos a salir a la calle. Yo no he visto el sol todavía desde que ha salido, no sé ni siquiera si hace sol o está lloviendo fuera. Entonces, a las 12, con el boletín, vamos a salir a la calle y la segunda actuación de Barry B va a ser en esa famosísima para tantísima gente Plaza del Trigo de Aranda del Duero. Es más, viene una compañera con nosotros, Isabel Fernández Pedrote, que vino, ahí está, que vino este verano y ayer dijo, es la primera vez que veo esta plaza vacía, o sea, no la reconozco. Entonces vamos a salir para que todos los que pasen por la calle en ese momento disfruten de la radio como estamos disfrutando nosotros. Así que lo primero, Barry, bueno, ahora te preguntaré cómo tengo que llamarte, Barry. Venga, pues Barry, cuando tú quieras. Sentado en otro avión de vuelta, pensando en lo que nos unió, machacando a mi memoria con algo malo que no ocurrió. A veces siento un vacío inmenso, supongo que es algo normal. Nadie me preparó para entender la vida, solo trato de vivirla. Hace tiempo estoy muy raro y me cuesta sonreír. Hablo en un acento extraño desde que vine a Madrid. Si un día decides correr tan veloz que ya no sea capaz de alcanzarte, promete dejarme al menos tus huellas y así tendré algo a lo que aferrarme. Hasta mis demonios tienen demonios y es normal que el miedo al futuro me rompa como a un dummy. Es normal que se me revuelva el estómago pensando en que podría morir mañana sin ti a mi lado. Hace tiempo estoy muy raro y me cuesta sonreír. Hablo en un acento extraño desde que vine a Madrid. Y aunque tú ya no lo creas, me encontré gracias a ti. Gracias a ti. Si un día decides correr tan veloz que ya no sea capaz de alcanzarte, promete dejarme al menos tus huellas y así tendré algo a lo que aferrarme. Hasta ahora
lo que he conseguido sé de sobra que no tuvo un motivo. Pero ahora que estoy viviendo esto contigo, sé de sobra que siempre hubo un motivo. Hasta ahora todo lo que he conseguido sé de sobra que no tuvo un motivo. Pero ahora que estoy viviendo esto contigo, sé de sobra que siempre hubo un motivo. Barry, vente para acá. Vente para acá, que te hacemos unas cuantas preguntitas. Junto con su compañero Nacho, ¿no? ¿Te llamas, verdad? Nacho, es él. Nacho, que es quien estaba a la guitarra y le hacía la voz también. Siéntate aquí, Barry. Ponte los auriculares, que si no, no podremos hablar contigo. 5 minutitos para conocerte un poquitín más. Decíamos aquí no hace falta presentarlo. De todas formas, aquí cantabas en la canción lo de Madrid. ¿Tú ya estás viviendo en Madrid ahora? Sí, allá sí. Hablo en un acento extraño desde que vine a Madrid. Exacto, por eso. O sea, ya notas... No, pero cuando vengo aquí y hablo con la familia, ya enseguida se me pega, ¿eh? Están ahí la abuela y los tíos. ¿Cuánto influye? Mírales ahí. ¿Cuánto influye el haber crecido aquí, el haber corrido por estas calles en tu música, en tu forma de hacer? Hombre, todo. Al final, bueno, pues el estar en un pueblecillo de Castilla y León, bueno, pueblecillo, casi ciudad. Perdona. Castilla y León, no sé, las costumbres, siempre hay buena comida, mucho vino, bastantes fiestas. Tenemos un festival de música bastante grande que al final inspira a eso mismo, a hacer música, y no sé. Hay mucha más libertad aquí. Ahora me estoy dando cuenta cuando vengo de que eres más libre en Aranda que en Madrid. Inevitablemente. Paradójicamente, con todo lo que hablas. Claramente. ¿No? Y no sé, considero que soy bastante afortunado de haber nacido y crecido aquí. Me ha dado unos valores bastante diferentes a lo que a otros sitios. Sí, no, y sobre todo en comparación con una gran ciudad. Sí. Claro, porque infancia mal calibrada. No eres muy joven para ser nostálgico. Hombre, ya son 31 palos, ¿eh? Bueno, si quieres te digo los que tengo yo. Ya, pero no entremos en eso, porque si tengo que acabar diciendo los que tengo yo, vamos mal. Hombre, para hacer canciones tienes que estar todo el rato removiendo tu propia basura un poco. Ajá. Y echándola de menos todo el rato, porque creo que todo el mundo es nostálgico y que todo el mundo se acaba sintiendo identificado con la nostalgia, de alguna manera. Alguien que ha crecido en una localidad como esta, tan marcada por un festival del que hablaremos después y que tú hacías referencia antes, ¿el gusanillo de la música te entra por allí, por ver lo que has vivido aquí en Aranda? Sí, bueno, a ver, el gusanillo de la música, sobre todo ahí están los dos claves, culpables. Mi tío y mi tía y mi abuela, que ahí me llevaban en el coche escuchando... Killers, Rolling, Primal Scream, toda esa movida que nadie escuchaba aquí. Aquí la gente estaba escuchando electro latino. Y luego sí que es verdad que el sonorama, pues de repente ves a chavales, en mi caso vi a un batería de un grupo saliendo del backstage con una cerveza y gratis. Dijiste, yo yo quiero. Y dije... Al año que viene hago un grupo y estoy ahí y lo hicimos. O sea, Javi confió en nosotros y nos metió ahí. Sí, sí. No sé si a lo mejor te puede sonar precisamente algo de lo que vamos a escuchar ahora. Porque este eres tú. Sí. Ajá. Sí, sí. Este eres tú al frente de Girondins. Sí. Año 2017. ¿Qué queda de aquel Gabri 8 años después? ¿En qué te identificas con este chaval que está cantando en inglés con mucho descaro y con mucha fuerza? Y sonando muy bien. Y sonando muy bien. Sí, sí.
Pues un poco menos de autoestima. No, sigo teniendo, pero en esa época era increíble las cosas que llegamos a hacer. Sí que queda algo, obviamente, el amor por salir al escenario, por hacer canciones, por la música, todo eso siempre está ahí. Al final es algo que creía que cuando me puse a estudiar se me había quitado, pero era inevitable, volví ahí. Es el pozo al que tenía que caer. Tú que podías haber tenido un futuro muy próspero en el mundo de la domótica, ¿tu jefe te ha perdonado que hayas dejado la domótica por la música? A ti te viene el empleado y te dice, oye, quiero vivir del sueño que es la música. Pues es que no le queda otra. Pero tú déjate una puerta, aunque sea domótica, déjate una puerta abierta. Es que es un poco aburrido. Yo, aunque sea, me hago manager o algo así, seguro. Porque tú, o sea, nunca has tenido plan B, es decir, me lanzo a la música y me lanzo a la música. Hombre, y que final, sea lo que Dios quiera. El hobby o plan B era la música, lo que pasa que esto ha pegado un crecimiento súper exponencial y he tenido que dejar el plan A, que era vivir de lo estudiado, gracias a Dios, y el hobby se ha convertido en mi vida y poco más. Decíamos lo de las colaboraciones. Claro, entiendo que incluso harás alguna colaboración con alguien a quien tú en su momento has admirado. Sí. ¿No? Es decir, ostras, yo estos les veía antes y ahora estoy ahí con ellos. Sí, pero bueno, siempre me hago el chulo, en plan, nada. No. O sea, lo de la autoestima sí que viene. Sí, ahí en ese aspecto, en plan, no, tampoco, yo solo admiraba a Guiris. Pero sí que es verdad que sí, o sea, hacer temas con Carolina o con Aitana es una locura. Pues yo, Barry, agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ha sido un placer escucharte cantar. Es un placer escucharte hablar, sí, que muchas veces esto no coincide. No siempre. Y es un auténtico placer y supongo que aquellos que están ahí en el fondo también tienen responsabilidad de eso, de ser la persona que eres. Vamos a hacer una cosa, como ahora tendremos que salir a la calle para volver a escuchar a Barry, para hablar de Sonorama y para pasárnoslo bien en este final de fiesta que nos lo hemos ganado, antes que nada, levantemos la copa y brindemos por nuestra nueva visita a Aranda, por ustedes, los oyentes que no nos fallan nunca cuando venimos, y qué mejor que brindar con un buen Ribera. Muchísimas gracias. Ahora, cuando terminemos esto, todos para afuera a seguir hablando y escuchando música. Hasta ahora. Salud. Tu cuerpo máxima resolución para volverlo a ver, sumido en otra adicción. Cuando te vi pasar, juré que esa carita me era familiar, que yo te había visto en otra realidad, realidad, realidad. Cuando te vi pasar, tumbando la cintura como un monster truck, creí que era imposible en esta realidad, realidad, realidad. Cuando te vi pasar, juré que esa carita me era familiar, que yo te había visto en otra realidad, realidad, realidad. Cuando te vi pasar, tumbando la cintura como un monster truck, creí que era imposible en esta realidad, realidad, realidad. Siempre que suena esto en el club quiero besarte, mami, quiero besarte. Siempre que suena esto en el club quiero besarte, mami, quiero besarte. Siempre que suena esto en el club quiero besarte, mami, quiero besarte. Siempre que suena esto en el club quiero besarte, mami, quiero besarte. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Pues aquí estamos, hemos salido. Estamos en la Plaza del Trigo, que yo creo que es la plaza más emblemática de la música española. Es una plaza además fantástica, maravillosa, súper bonita. Yo preguntaba antes desde el interior, ¿ha salido el sol? Ha salido el sol. Y conmigo a mi lado está Javier Ajenjo, director de Sonorama Ribera. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Ha salido el sol para ti? Para mí, no, para mí, y para
No, para los arandinos que, o sea, el público es maravilloso. Además, yo creo que este público está como muy acostumbrado a la fiesta. Tengan la edad que tengan, este público está muy acostumbrado a la fiesta. Porque Sonorama Rivera es un festival en el que la edad la pone quien quiere. Porque hay una cosa muy bonita que pasa en el festival. Entraba en camerinos el año pasado y entraba un grupo sorprendido y he dicho, tenía a mi lado una persona de 80 años, como si fuera algo como estratosférico, ¿no? Viendo Luz Casal. O te da un toque tu madre que está comprando ahí para echar a la pulsera. Sí. ¡Ah! Es mi madre. ¿Cuántos años lleva ya Sonorama? 29 años. 29 años. Sí. ¿Y esta plaza qué significa para ese festival? Pero claro, la plaza, uno la ve así y dices, pues Una aquí plaza. no sé yo si cabe tanta gente. Pero claro, a mí me han dicho que esto se pone a reventar. Pues así como entre 8.000 y 10.000. Nosotros tenemos que decir que 8.000 para que no nos echen la bronca, pero intentamos que quepan todos los posibles dentro de unos parámetros de seguridad que cuidamos muchísimo eso en Sonorama. Pero esto es una plaza donde corríamos de pequeños, donde pasan los arandinos a diario, donde parece que es una plaza normal, pero no lo es porque tiene magia, porque aquí este señor que está sentado en un banco, que es la única plaza del mundo que tiene un banco de supersubmarina, Sí. está cogiendo superpoderes arandinos, Barribé está cogiendo... Aquí se cogen superpoderes, no solo porque come el lechazo vino de Ribera, solo nos falta que llegue un tren a la plaza y con eso ya estaríamos totalmente... estaríamos absolutamente Ahí está, la encantados. reivindicación del transporte. Pero Di que sí. tiene magia y tiene una cosa que dice esta plaza, y es que si se quiere, en esa España que llaman vaciada, que no tiene nada de vacío, que está llena de oportunidades de gente que lucha, que se queda para que vuelvan los que quieren volver, aquí pasan las cosas y aquí pasa la magia. Pero mira lo que nos decía Barry, que ahora lo vamos a escuchar otra vez, como nos decía, ahora yo vivo en Madrid, pero cuando vengo aquí, yo donde me siento realmente libre es en Aranda, ¿no? Uno puede imaginar que una gran ciudad, donde él es libre es en su ciudad. Pero porque, a ver, ser arandino es... Todo el mundo es de su pueblo, yo esto lo digo muchas veces, pero ser arandino es un poquito más, ¿eh? O sea, que no se me enfade nadie, que sé que no soy en 3 millones de personas, que no se mosqueen, pero ser arandino el próximo programa que tenemos lo tenemos en Pamplona, a ver si se me van a enfadar bueno, los dirán siguientes. los pamplónicas, que son muy pamplónicas también, pero Vale. vamos, yo... Oye, una cosa, ¿por qué se eligió la plaza del pueblo, la plaza de la ciudad como escenario de Sonorama? Pues mira, Sonorama es un festival que lo ha pasado tan mal, que ha estado a punto de desaparecer tantas veces que un año pues no podíamos hacerlo. Entonces la única posibilidad que tuvimos es hacerlo gratuito para toda la gente que quisiera verlo. Eso fue el 5º año. Entonces el 5º año empezamos a hacer conciertos en las plazas y arrancó la Plaza del Trigo. Y luego las sorpresas, que lo bonito de todo esto es que al final te aparece el cabeza de cartel sin anunciar. Esto no se puede contar, que es importante, porque luego nos echan la bronca. La sorpresa viene porque Soel López, que hace los años el mismo día que yo, el 12 de agosto, me llama un día y dice, voy de Galicia a Madrid. Oye, me paro en la Plaza del Trigo y hacemos unos temas. Y salió Soel López. Y ahí empezaron los conciertos, sorpresa ya grandísimo. Entonces, donde no quería tocar nadie, que había que convencerles. O sea, aquello era, ¿pero dónde dices que voy a tocar? ¿En la plaza de dónde? ¿Sabes? Y aquello se ha convertido pues en una peregrinación donde todo el mundo quiere venir y donde la gente, no es que nosotros hagamos nada, porque lo hacen los propios grupos, pero hay un trampolín maravilloso que lo pone... Es decir, ahora ya no hay nadie que te diga que no, al contrario. Ahora te llaman y te dicen, oye, ¿qué fechas son el festival? ¿No? Del 5 al 9, lo estamos desvelando. Esto es primicia. Primicia. Absoluta primicia. Sonorama del 5 al 9 de agosto. Primicia. Y bueno. Pues, ¿Y quién ha tocado aquí, por ejemplo? Pues mira, ha tocado Super Submarina, ha tocado Vetusta Morla, ha tocado Sinova, ha tocado Art de Bogotá, ha tocado Barribé, ha tocado Gara Durán, ha tocado... ¿Cómo es el ambiente durante el festival? Mira, el festival es absolutamente diferente, no tienen nada que ver, porque es un festival hecho por gente de aquí que ama su pueblo, que lucha por su pueblo y que intenta transmitir cómo lo siente. Y es que además toda esta gente que ves aquí, encima son grandes cuidadores y abrazadores. Entonces es un festival en el que ves a la gente feliz, a la gente sonreír y amor por todos los sitios. Y en esta plaza, pues ojalá que cupieran todos, no caben todos, pero es algo absolutamente mágico. Yo antes le preguntaba a Barry si tenía algo que ver el haber crecido en estas calles, el hecho de convertirse en músico. Yo no sé si hay mucha gente en Aranda pensando en hacerse músico, simplemente porque hay toda una generación que ha crecido con el Sonorama.
Hay muchísimos y tienen que saber que hay una oportunidad para todos. Uno de los retos que tenemos es que todas las bandas andinas que quieran estar en Sonorama Ribera estarán. Y han estado y van a tener su oportunidad, pero no solo en Sonorama, tienen que tenerla en todos los festivales del mundo porque hay que soñar que las cosas se pueden hacer. Pues vamos a hacer una cosa, yo voy a despedir el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, arandinos y arandinas, muchísimas gracias por el recibimiento, por el calor, por lo bien que estamos siempre que venimos. Ya hemos dicho que volveremos, me decía antes el director, el año que viene, 40 años, pues será una excusa como cualquier otra para venir, pero aquí estaremos. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. No solo en el interior, también en el exterior, y no podemos hacer otra cosa mejor que terminar con Barry B. Todo tuyo para tu gente, cuando tú quieras. Estoy buscando cuchillos, estoy buscándote a ti, o algo que me atraviese y que me haga sentir. Veo mi reflejo en el agua, ¿qué es lo que ha sido de mí? La mirada traumada, el alma de un infeliz. Daba tanto miedo la caída que no me atreví a saltar, y ahora que estoy en el aire vi que saltaste detrás. Dos halcones cayendo hacia un destino fugaz, donde curar el recuerdo de una infancia mal calibrada. De una infancia mal calibrada. Abres la ventana y dices que mire el paisaje, pero ahora solo tengo ojos para ti. Siempre nos llenábamos de miedo el equipaje, algo que ayudara a no cerrar la cicatriz. La pena es la gloria, la cuenta atrás, insomnio y las dudas y el que dirán. El agua hasta el cuello como alquitrán, fruto de una infancia mal calibrada. De una infancia mal calibrada. De una infancia mal calibrada. ¿Cómo es? De una infancia mal calibrada. De una infancia mal calibrada. Gracias, salve Aranda, salve Aranda. Vamos. Un aplauso para Nacho también, por favor. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.